en España y voy a moderar y presentar este diálogo de ciudades sostenibles. Bien, el motivo de este diálogo, de llevar a cabo este diálogo hoy, no es otro que estamos ante una crisis, que es la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19, que lo que nos está haciendo es focalizarnos en esa crisis, porque es importante, es necesario que así sea, pero no debemos olvidarnos que tenemos otra crisis, mucho que aunque ha sido declarada en España en el último año, sí que es cierto que es una crisis que la cual los científicos nos vienen avisando desde hace mucho tiempo. Entonces, creemos que debemos actuar de forma decidida y conjunta para que esta crisis climática no se convierta en algo mucho más grande y mucho más grave. Por eso, en esta pausa en la que nos encontramos ahora, en este parón económico, consideramos que Climate Reality considera que es una oportunidad única para decidir cómo volvemos a querer reactivarla. Por eso hemos propuesto unas 10 líneas de acción inmediata para cambiar nuestro futuro, para que vaya mejor. Y solicitamos a empresas, a la sociedad y a los gobiernos que tengan en cuenta estas 10 líneas y que este rumbo ayude a superar ambas crisis, las dos, la sanitaria y la crisis climática, porque en cierta forma están muy relacionadas. Bien, pues dentro de esta línea de diálogos hoy un punto de nuestras propuestas, una propuesta es ciudades sostenibles, cómo mejorar el ámbito de las ciudades. ¿Y por qué la ciudad? Porque de lo global a lo local. Se estima que en el año 2050 un 66% de la población vivirá en ciudades y por lo tanto han de ser un punto estratégico a la hora de abordar la crisis climática. Paso a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Creemos que tenemos un lujo de ponentes. Gracias a todos ellos por su dedicación hoy, por su tiempo hoy. Primero, Belinda Tato Serrano. A Belinda le digo buenos días porque Belinda hoy está en Boston. Buenos días, Belinda. Es arquitecta y urbanista en ecosistema urbano y profesora en Harvard. Ha sido formada en la TSAM de la Bartlett School of Architecture de Londres. En el año 2000 funda con José Luis Vallejo el estudio Ecosistema Urbano, especializado en proyectos de innovación urbana. Belinda ha desarrollado numerosos proyectos en países como Estados Unidos, Noruega, España, Italia, Ecuador, México, Bahrein y China, entre otros. Y desde su creación, Ecosistema Urbano ha recibido numerosos premios y reconocimientos en más de 45 ocasiones por parte de numerosas organizaciones internacionales. Belinda ha dirigido talleres, impartido conferencias y enseñado en las instituciones más prestigiosas del mundo. Nuestro siguiente ponente del día de hoy es Gorka Hurtaran Aguirre, alcalde de Vitoria, Arrasáldeón. Buenas tardes, alcalde. Arrasáldeón, muy buenas tardes. Gorka es licenciado en Sociología por la Universidad del País Vasco, especialista en Sociología Urbana, Sociología Política y Migraciones. En el 2007 da el salto a la política como procurador de las Juntas Generales y ya en el 2010 es elegido como candidato a alcalde, siendo alcalde de Vitoria desde el año 2015. Decir que Vitoria tiene innumerables premios en sostenibilidad, por nombrar los más importantes. En 2012 es Capital Verde, es elegida como Capital Verde Europea en 2012 y es finalista también para el premio Green Capital Award otorgada por la Comisión Europea. También recientemente ha recibido el Global Green City Award otorgado por la organización Global Forum on Human Settlements, auspiciada por la ONU. El reconocimiento pues, a todos los objetivos, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Y ya más cerca de mí, en Galicia, tenemos hoy ya también a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Boa tarde. Hola, buenas tardes. Médico, eres médico de profesión y ejerció su profesión pues, a lo largo de toda la geografía gallega y es ahí donde empieza su inquietud por resolver los problemas de los ciudadanos y por adentrarse en la política. Él ya ejerció de concejal en algún municipio de la provincia de Lugo y es desde 1999, cuando ya le destinan en Pontevedra y trabaja en Pontevedra como médico, es alcalde desde 1999 en esta ciudad hasta el día de hoy. Pontevedra tiene numerosos premios también y su estrella en sostenibilidad es la movilidad. Así ha recibido en el año 2007 el premio CERMI, otorgado por la Conferencia Estatal de Personas con Discapacidad, Premio Nacional también de la Cultura
gallega por la transformación urbana y el respeto a todo el patrimonio histórico y arquitectónico. También premio FESVIAL de la Fundación Seguridad Vial en 2010, premio Movilidad Segura también. También ha sido declarada como ciudad amiga de los niños, sobre todo por estar en el centro siempre de las políticas urbanas. El premio Intermodes también el 2013 por la política de transporte intermodal llevada a cabo también en la ciudad. Y hay un dato que a mí me gusta señalar de Pontevedra y que a los gallegos nos enorgullece, y es que es la ciudad gallega que menos fija población, es la ciudad gallega que menos población pierde de todo Galicia, con lo cual, pues bueno, quizás sea el mejor premio ese. Bien, comenzamos, si os parece. Para empezar, hablando pues, de lo global a lo local, para iniciar este diálogo me gustaría, si es posible, que los alcaldes nos resumieran pues, en un cortito espacio de tiempo, 3 minutos, pido brevedad, ya sé que son muchas las acciones llevadas a cabo en estos años. ¿Qué líneas principales en materia de sostenibilidad se ha desarrollado en las ciudades de Vitoria y de Pontevedra? Y que Belinda proponga su visión de la sostenibilidad urbana, es decir, cuáles le parecen los puntos más importantes. Así que, si parece bien, Gorka, comenzamos contigo. Perfecto, Susana. Intentaré ajustarme al tiempo. Gracias y un saludo también a Belinda y a Miguel Ángel por un placer compartir con personas con tanto currículum esta cita. Bueno, yo creo que Vitoria-Gasteiz es reconocida a nivel internacional, no solo europeo, sino mundial también por su sostenibilidad. Y esto no se consigue de la noche a la mañana, con lo que mucho del éxito pues, se debe a anteriores corporaciones, a anteriores alcaldes y especialmente al conjunto de la ciudadanía. Yo soy alcalde desde 2015 y ya me encontré en una ciudad en la que el grado de desarrollo y de sostenibilidad pues era lo suficientemente significativo como para llamar la atención a nivel internacional. Y esto, como digo, es gracias a muchas corporaciones, a muchos alcaldes, a muchos grupos políticos y especialmente al conjunto de la ciudadanía, porque no se consigue una ciudad verde de la noche a la mañana, ni se consigue tampoco desde la crispación política, sino más bien desde el consenso y desde compartir estrategias con el conjunto de vecinos y vecinas. Dicho esto, yo me centraría fundamentalmente en resumir 3 características de Vitoria. Vitoria es la capital del País Vasco, es el municipio más grande de Euskadi, pero Euskadi tampoco es que sea muy grande. Somos en total 270 kilómetros cuadrados de superficie y ya ahí creo que es una de las primeras ventajas, ¿no? Porque podemos distribuir en tercios prácticamente iguales el reparto de esa superficie en zona urbana, en zona agrícola y en zona boscosa o forestal. Por tanto, esto es muy importante, ¿no? Tenemos esta distribución desde hace mucho tiempo y protegemos tanto nuestra zona rural agrícola como también nuestros montes y bosques. Bien, además de esto, yo destacaría ya dentro de la propia ciudad la apuesta que se ha hecho por las infraestructuras verdes desde hace muchos, muchos años, ¿eh? Incluso desde que tuvimos a alcalde como José Ángel Cuerda, ya desde el año 79, que estuvo 20 años en el gobierno y que ya hablaba de sostenibilidad cuando nadie a principios de los 90 hablaba de esta palabra, bueno, o de este concepto. Fundamentalmente yo destaco el anillo verde de Vitoria, creo que es una de nuestras señas de identidad, un cinturón, digamos, periurbano que otrora fue un espacio deteriorado y ahora es un fantástico espacio natural y social para el divertimento y para la protección natural. Bueno, tenemos aproximadamente 40 metros cuadrados de zonas verdes para cada uno de los 250.000 habitantes de nuestra ciudad, porque tenemos algo más de 10 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Por tanto, todo lo que es la infraestructura verde dentro de la zona urbana es otro de los aspectos que podemos destacar. Y por último, destacaría la movilidad. Creo que el cambio de paradigma en la movilidad ha sido bueno, radical. Hay una apuesta clara por los desplazamientos a pie y en bicicleta. Eso se consigue gracias a una configuración urbana a escala humana, compacta, lo que nos permite que 2/3 partes de los desplazamientos urbanos diarios se hagan a pie o en bicicleta. La bicicleta se ha incrementado su uso de un 1% prácticamente residual a conformar prácticamente el 14, el 15% de los desplazamientos diarios. El transporte público también se ha incrementado de forma importante su uso y ya ha hecho que el vehículo privado se reduzca también de lo que era el 36% de los desplazamientos al 24%. Hoy emitimos menos emisiones de CO2 a la atmósfera, hoy consumimos menos energía,
hoy consumimos menos agua y aunque no estamos todavía en los valores que establecimos como meta, podemos decir que Vitoria-Gasteiz año tras año va mejorando sus registros. Muchas gracias, Gorka. Alcalde de Pontevedra, Lores. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Y perdona, Susana, hay dos premios que tienen mucho que ver de la ciudad, que son premios internacionales que tienen que ver. Uno es el premio de la ONU Habitat por construir una ciudad pensada para las personas. Es un premio importantísimo a nivel internacional. Y otro del Centro para el Diseño Urbano Saludable de Nueva York, que es por hacer un proyecto de diseño urbano saludable, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de salud, estamos hablando de espacio público, estamos hablando de personas. Eso es nuestro modelo, que es un modelo integral. Lo que queremos hacer es, bueno, constatado que en la mayor parte de las ciudades el espacio público está ocupado por vehículos mayoritariamente privados, estamos hablando de un 70-75% para vehículos y el 25-30% para las personas. Nosotros lo que hicimos fue un cambio de prioridades y de paradigma, y lo que pasamos es las personas a ocupar el 70-75% del espacio y el 25-30% como mucho para el tráfico rodado. Eso, ¿qué conseguimos con eso? Pues muchísimas cosas. Pues conseguimos que la gente esté en la calle, conseguimos que la ciudad sea una ciudad dinámica, que crezca en población, que exista un comercio de proximidad pues boyante, que sea una ciudad atractiva desde el punto de vista de la calidad urbana, tener 0 muertos en el espacio urbano en los últimos 10 años, tener autonomía de las personas, que es algo absolutamente fundamental, las personas con problemas de discapacidad, las personas mayores y especialmente los niños que puedan ir andando al colegio. Y luego tenemos una disminución del orden del 67-70% de las emisiones contaminantes del tráfico rodado, una gran diversidad desde el punto de vista biodiversidad medioambiental, muchos árboles, la remodelación de las calles fueran todos incorporando árboles en la calzada. Bien, esa es la idea general. Y eso implica tomar decisiones que pueden ser conflictivas inicialmente, pero que consisten en reducir drásticamente el uso del vehículo privado en la ciudad y recuperar espacio ampliando aceras o poniendo plataformas únicas o poniendo preferencia peatonal en la mayor parte de las calles de la ciudad. Eso es absolutamente posible, es beneficioso, incluso se valora positivamente desde el punto de vista electoral, por si alguien tiene dudas. Si alguien tiene dudas, a mí hay una pregunta que me hacía un teniente alcalde de Estocolmo y era, oiga, y después de hacer esto que dice usted que hizo, ¿a usted le volvieron a votar? Y le dije, 6 veces. Y no somos una fuerza política mayoritaria, somos una fuerza política minoritaria, pero que respecto a la gestión municipal, los ciudadanos prefieren una gestión pensada para las personas, aunque en principio siempre hay discusiones, polémicas y dificultades. En principio yo creo que es suficiente. Perfecto, alcalde. Vale. Belinda, por favor. Sí, bueno, ya lo han cubierto casi todo, ¿eh? Voy a intentar a ver si puedo aportar algo. Bueno, en primer lugar me gusta pensar que la sostenibilidad es casi poner a las personas primero, ¿no? A las personas por encima en la escala de valores. Y en ese sentido, a mí me gusta definir que la sostenibilidad es una manera de pensar, es un estilo de vida. Y es una manera de pensar que tiene que ver mucho con la cultura. En ese sentido me gustaría decir, y por aportar algo, una nota muy positiva, creo que España es bastante sostenible por ese modo de vida que tenemos de ciudad compacta, ciudad de uso mixto, un absoluto valor del espacio público y el espacio público como una manera de democratizar la calidad de vida, en cierto sentido, ¿no? Es decir, que da igual cómo viva cada uno, da igual el estrato socioeconómico al que pertenezca, el espacio público en general es de muy buena calidad y nos garantiza el acceso a todos. Eso que nosotros damos por supuesto en un entorno como España es absolutamente impensable en otros lugares, ¿no? Donde realmente el espacio público o no existe, o no es público, o directamente no tiene calidad, ¿no? Entonces,
creo que en ese sentido partimos de un punto de partida muy positivo. Y me encantan los dos ejemplos, ¿no?, que estáis explicando, y a la vez yo vengo de Madrid, donde creo que verdaderamente, además en estos días de confinamiento, entiendo que hay un sacrificio personal muy grande, ¿no?, porque el espacio público y la ciudad forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?, cosa que, repito, en otros lugares no es así. Entonces, ¿cómo aspirar a ciudades más sostenibles? Pues, como repito, es algo cultural, creo que tiene que ver no solo con las políticas y con las infraestructuras y con el marco de creación de infraestructuras que tienen que generar las ciudades o los gobiernos, sino también la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos todos parte de esa conversación y tiene que ver con nuestras decisiones diarias en todos los aspectos. Y ahora iremos, sé que tienes planteados varios temas interesantes y creo que afecta, es decir, nosotros como ciudadanos estamos definiendo la ciudad cada día con cada una de nuestras decisiones y la ciudad también genera nuestro comportamiento y nuestro modo de vida. Perfecto, Belinda, muchas gracias. Recordar también que cualquier cuestión se puede colocar en el chat que tenemos, escribir cualquier pregunta para los ponentes. Bien, ha surgido, voy a avanzar hacia el futuro, ¿no? Y intentamos, y me gustaría que antes de la respuesta que yo voy a preguntar, nos hacen una pregunta en el chat que es si todas estas cuestiones que han abordado en sociedades, si fueron con ayudas externas, públicas, y cómo gestionan la conexión con sus polígonos, ¿no?, industriales, con la industria que tienen en la ciudad. Pero a mayores, al mismo tiempo que nos cuentan esto, me gustaría que esas medidas que ustedes han llevado a cabo en este tiempo, que podrían ser aplicables en el futuro, esas medidas que funcionaron mejor en corto espacio de tiempo y que tuvieron un resultado ya muy inmediato. ¿Cuáles fueron esas medidas en la ciudad que llevaron a cabo? Cuando quieras, Gorka o Lores, me da lo mismo. Gorka. Bueno, a ver, has citado a la industria y yo creo que esto es un aspecto importante, ¿no? Porque hasta ahora parecía que cualquier desarrollo de políticas en la lucha contra el cambio climático o de políticas de desarrollo sostenible eran contrarias a lo que es el desarrollo económico. Y esto creo que en esta crisis y esta emergencia sanitaria creo que estamos dándonos cuenta que no, que todo lo contrario, que de esta emergencia sanitaria que va a surgir una crisis económica, vamos a salir también con políticas de sostenibilidad, con el European Green Deal, como decía la presidenta de la Comisión von der Leyen, o de esas políticas de Pacto Verde que podemos impulsar. Vitoria, por ejemplo, es una ciudad claramente industrial. El 30% del PIB local procede de este sector de la producción, de este sector económico. El 27,5% de nuestros puestos de trabajo están en la industria. Vitoria ha tenido la capacidad de poder hacer compatible el desarrollo sostenible hasta ser capital verde europea o ciudad verde global con el desarrollo económico basado en la industria. Por lo tanto, esto es muy importante. Y con respecto, me he quedado con otra cuestión que planteaba, si hemos recibido ayudas para el desarrollo de nuestras políticas. En alguna ocasión sí, pero yo creo que prácticamente la mayoría de los proyectos que se han ido desarrollando en nuestra ciudad se han realizado con aportaciones municipales, fundamentalmente. Proyectos específicos, seguro que lo han contado, pero no ha sido la financiación externa la clave para el desarrollo de las políticas sostenibles en nuestra ciudad. Y esto creo que también puede servir para cualquier otro municipio. En cuanto, perdonad, Gorka, en cuanto a esas medidas cortas, pero que en el tiempo fueron fácilmente, esas pequeñas medidas que en el tiempo tuvieron un resultado óptimo. Bueno, es difícil quedarme con alguna, pero bueno, para pensar en el futuro, en esas ciudades que pretenden avanzar en sostenibilidad. El anillo verde de Vitoria creo que es un elemento, es nuestra seña de identidad. Espacios periurbanos que entonces estaban deteriorados, con vertederos incontrolados, que fueron recuperándose poco a poco. Esto para nosotros creo que ha sido fantástico, no solo porque nos ponen en comunicación con la naturaleza, sino que suponen también un espacio de diversidad fantástico, de protección de especies, sino que también es un espacio social. Ese es uno. Y yo creo otro podría ser toda la revolución que armamos en el transporte público para que de un día a otro pasáramos de tener como 20 líneas de autobús a solo 10 líneas, pero que todos los vitorianos y vitorianas tuviéramos una parada de autobús a menos de 350 metros de nuestra casa. Eso, de un día para otro, supuso que en estos años hayamos duplicado el número de usuarios del transporte público. Gracias. Lores.
Sí, yo quería decir, es que el problema, hay dos aspectos fundamentales. Uno, son decisiones políticas. La política sirve para transformar las cosas. No hay posibilidad de hacer cosas sin hacerlas políticamente. Y quien tiene competencia sobre el espacio público en el Estado español y en los municipios es la alcaldesa o el alcalde, competencia exclusiva sobre el uso del espacio público. Y eso podemos contar alguna anécdota. Por lo tanto, quien decide quién circula por el espacio público es el alcalde o la alcaldesa, incluso sin modificar el plan de urbanismo, simplemente con un decreto de la alcaldía o con un bando de la alcaldía, que fue como nosotros peatonalizamos los 300.000 metros cuadrados del centro histórico de Pontevedra en un mes, el primer mes de gobierno. Dicho esto, la clave es que la gente o los alcaldes o quien sea piensan que todo se soluciona con el vehículo privado circulando y atascando las calles. Nosotros teníamos un estudio de tráfico del gobierno anterior que nos decía claramente dos cosas, o tres cosas. Primero, que el 30% de los coches que entraban en la ciudad, y entraban 150.000 coches al día, para una ciudad de 60.000, 70.000 habitantes, en aquel momento, que son muchísimos, una media entre 100 y 150, o entre 80 y 150.000 coches al día. El 30% no paraban en la ciudad nada, cruzaban la ciudad, innecesariamente. Por lo tanto, la primera decisión fue cortar todos los tráficos de paso, o casi todos. En segundo lugar, un porcentaje altísimo, del 30 o el 40%, no tenían dónde aparcar en la ciudad y se dedicaban a dar vueltas y vueltas buscando aparcamiento inexistente en el centro de la ciudad a partir de las 9 de la mañana, con lo cual lo que hicimos fue restringir el uso del aparcamiento en el centro de la ciudad, habilitar aparcamientos de borde o disuasorios, habilitar aparcamientos subterráneos, prohibir el tráfico de paso, y reducimos simplemente con esas dos medidas el 70% del tráfico innecesario de la ciudad. A partir de ahí, al reducir el tráfico, mejoró la circulación, mejoró la velocidad media de la ciudad, aumentó el espacio destinado a las personas, desaparecieron los accidentes, los ruidos, la contaminación. La ciudad es más atractiva para vivir y, por lo tanto, apetece vivir en ella. La ciudad, hay una frase que me gustó que dijo Joan Clos hace unas semanas, que estuvo aquí en Pontevedra, y que dijo, es que esta es una ciudad, bueno, creativa, una ciudad que hicisteis muchas cosas, y estas ciudades son las que atraen talento a todos los niveles, y por lo tanto hay un movimiento empresarial de coworkings, de gente que trabaja por la red, que trabaja con proyectos creativos, que no existía, porque la ciudad es apetecible. Por lo tanto, mejora el dinamismo de la ciudad, mejora la calidad de vida, mejora el dinamismo de la ciudad, etcétera, etcétera. Claro, eso no se consigue de la noche a la mañana, pero sí que es obvio que cuando los ciudadanos perciben el espacio público, cuando actúas en una calle o en una plaza y se corta el tráfico para actuar en esa calle o esa plaza, y cuando vuelves a la normalidad y los ciudadanos ocupan directamente, masivamente, esa calle, ya todo el mundo entiende perfectamente que no pueden pasar los coches ahí más que los necesarios. Y ahí entramos en un término que es el tráfico necesario para que la ciudad funcione. Y el tráfico necesario para que la ciudad funcione es mucho menos del que creemos todos. Y es perfectamente compatible con una alta calidad de vida. Por lo tanto, el tráfico necesario es el acceso a garajes, es el transporte público, es la actividad económica, la carga, descarga, mensajerías, correos, etcétera, etcétera. Son incluso los viajes de vehículos privados que imprescindiblemente necesiten el coche. Luego ya buscaremos los mecanismos para regularlo. Pero si conseguimos que funcione el tráfico necesario, la ciudad funciona y la ciudad es un espacio de alta calidad. Esa es la clave de todo. Pero yo no puedo explicarlo en 3 palabras. Bueno, no tenemos resumen. Gracias, Lore. Belinda. Está muy bien explicado, muy bien explicado. Perdona, en tu experiencia como técnica en asesoramiento de proyectos en ciudades, ¿cuáles ves que son esas medidas, digamos, fundamentales y que son pequeñas pero que producen grandes cambios? Bueno, yo creo que se ha comentado el tema de la movilidad. La movilidad tiene un impacto inmediato y brutal, ¿no? Me gustaría hacer un comentario sobre lo que ha comentado, ¿no? Es decir, sí que existe siempre esa resistencia al cambio, ¿no? Al final hay ciertas inercias y hay gente que opone cierta resistencia al cambio porque hay miedo a que el cambio va a ser peor, ¿no? Por ejemplo, en el tema de movilidad es clarísimo, ¿no?
Me ha tocado trabajar en distintas ciudades en las cuales el comerciante piensa que el peatonalizar o restringir el tráfico les va a perjudicar cuando es exactamente lo contrario, ¿no? Y existen precedentes en toda Europa que demuestran que ha sido así y métricas que lo muestran. Entonces, en ese sentido, a mí me parece interesante esa capacidad como divulgativa o de poder testar o experimentar soluciones para que la gente empiece a intuir o a entender lo que se quiere hacer antes de hacer una medida más drástica, en el sentido de las obras son muy costosas, o sea, lo que es la construcción al final es la componente más costosa de transformar la ciudad. Se puede destinar un 0,5, un 1% a poder hacer experiencias piloto que muestran a la gente. Por ejemplo, en tráfico es muy sencillo. ¿Qué pasa si se corta la calle un día? ¿Qué pasa si se corta los fines de semana? ¿Qué pasa si se generan dinámicas que permitan que la gente experimente y no tanto debatir en abstracto, sino el poder experimentar la ciudad de una manera diferente para poder tener una opinión más informada, ¿no? Porque repito que hay veces que hay una resistencia así racional o, bueno, como repito, legítima, ¿no? Es por miedo. La gente no quiere cambiar porque piensa que va a ser peor, ¿no? ¿Cómo se pueden proveer esas experiencias antes de tomar decisiones técnicas que permitan que la gente valore de una manera, repito, más informada, ¿no? Y por otro lado, de esos grandes presupuestos que se requieren para transformar la ciudad, un pequeño porcentaje para experimentar o para testar soluciones, para probar diferentes dinámicas y otro pequeño porcentaje para monitorizar cómo ha funcionado, ¿no? Porque a veces también pasa que se hacen unas estimaciones, que se piensa que las cosas van a funcionar de una manera y sin embargo no se hace ese seguimiento que permita informar tanto a los técnicos, ¿no? Que a veces no tenemos ese input, como a las ciudades, ¿no? O sea que yo creo que el poder medir para poder demostrar y para poder presentar resultados es muy importante, ¿no? Entonces, casi es como plantear otra manera de trabajar, ¿no? No tener como la solución definitiva y llevarla a cabo, sino cómo se puede generar un proceso un poquito más informado durante todo el proceso. Belinda, en cuanto a lo que tú estás hablando, que tenemos una pregunta en el chat, ¿cómo es recomendable, cómo habéis llevado a cabo vosotros esos mecanismos de participación ciudadana? Que entiendo que sí que los habéis llevado. En cuanto a lo que comentaba Belinda, vamos a hacer un experimento, vamos a ver cómo funciona, cómo nos informamos, qué vías hay. Me gustaría que muy brevemente me comentarais cómo lo habéis hecho en Pontevedra y en Vitoria, porque vamos a cambiar de tema ya para otra área de la sostenibilidad. Sí, bueno, les voy a dejar a ellos como políticos, que seguro que tienen mucho que decir. Yo como técnico, evidentemente, los marcos de actuación son siempre distintos. No es lo mismo plantear un proceso participativo para la transformación de una ciudad, para la transformación de un espacio público, es decir, a veces las escalas son diferentes, los marcos temporales, las expectativas, etcétera. Lo que sí que es innegable es que no se puede obviar, ¿no? Es una componente, hoy no se puede transformar la ciudad sin tener en cuenta la ciudadanía, ¿no? Si antes se podía hacer, no lo sé, pero ahora desde luego es indiscutible. Y se trata un poco de definir cuáles son esos canales de comunicación que hagan que esa participación sea creativa, sea positiva, genere esa transparencia y la gente se sienta, por lo menos, que tiene la oportunidad de ser parte de ese proceso, ¿no? Repito, hay numerosas técnicas o numerosos procedimientos. Tenemos también las nuevas tecnologías que evidentemente han facilitado el que no tengas que no requiera la presencia física en un horario determinado. Es decir, hay multitud de maneras de hacerlo. Desde mi punto de vista es cómo podemos diseñar procesos que garanticen distintos canales, asumiendo que no todo el mundo tiene el tiempo o la capacidad de asistir a una reunión o las ganas de asistir a una reunión y cómo puedes aún así incorporar sus iniciativas o sus ideas. Okay. Lo dejo a los alcaldes. Gracias, Belinda. Gorka, por favor. Sí, bueno, al respecto de la participación ciudadana, coincido plenamente con lo que dice Belinda. Además, ella es experta en el tema y a veces da pudor, poder tener que hablar con personas que tienen tanto conocimiento y sobre todo tanta experiencia en otras ciudades. Pero aquí en Vitoria, pues como bien dice ella, pues es innegable que hay que tener en cuenta la participación de la ciudadanía, ¿no? Y en procesos de cambio que, como también venían advirtiendo, pues suponen a veces tanto recelo en la propia ciudad, ¿no? Con respecto a nuestro plan, el plan de movilidad sostenible y espacio público, es un plan que fundamentalmente lo que busca es unas nuevas formas de movilidad mucho más saludables, con una movilidad activa y mucho más sostenibles, ¿no? Y también es un plan que hace referencia al espacio público, porque lo que plantea es que cualquier intervención que se haga pensando en la gente, se haga pensando en las personas que aquí vivimos, para que se vaya recuperando el espacio público
para las personas, ¿no? Ciudades para la gente, decía Yangel, ¿no? Pues ciudades, Vitoria, para las personas que aquí vivimos, Pontevedra o cualquier ciudad, ¿no? Bueno, y la participación en todos estos planes la hemos tenido en cuenta. Y eso es evidente, ¿no? Que tiene que ser así, tienes muchos agentes en la movilidad que participan y con los que tienes que contar. También es cierto que tiene unos límites la participación, y que no se puede pensar que las aportaciones que un grupo con un colectivo concreto hagan sean vinculantes. Eso también lo hemos tenido que explicar en alguna ocasión, pero sí que, por supuesto, tenerla en cuenta, ¿no? Y es absolutamente fundamental para cualquier proceso que se haga en torno a la movilidad o en torno a las políticas sostenibles. Gracias, Gorka. Lores. A ver, yo siempre digo, con una visión de 20 años, de que si los ciudadanos de Pontevedra no quisieran llevar adelante este proyecto, sería imposible haberlo hecho. Por lo tanto, es indiscutible que contamos con el apoyo de la mayoría de la población. Bien, dicho esto, hay una cuestión que obviamos siempre, y es que yo estuve en la oposición 12 años. Empecé como somos 25 concejales en Pontevedra, yo entré en el 87 con un concejal, en el 91 entramos 4, en el 95 entramos 7 y en el 99 entramos 10 de 25 y gobernamos en coalición con el Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque durante esos 12 años en la oposición elaboramos un proyecto de ciudad. Elaboramos un proyecto de ciudad y lo sometimos a la opinión pública. Y mayoritariamente la gente votó por ese proyecto de ciudad. Yo no tengo que consensuar cada medida que hago cuando ya lo presenté en mi programa electoral. Por lo tanto, oiga, todos estamos diciendo que, oiga, los políticos no hacen lo que dicen. Y si resulta que hacen lo que dices, tampoco lo puedes hacer. Oiga, no, nosotros hablábamos en el 95 y en el 99 de sostenibilidad, de recuperar la ciudad para las personas, de recuperar el centro histórico, de que el centro histórico no fuera un almacén de coches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a tomar decisiones en esa línea. Hay un margen también. Y fueron consensuadas por la mayoría de la gente, o por lo menos por la gente más dinámica. Más dinámica. Y utilizamos, claro, argumentos y utilizamos, entre comillas, a personas que decían cosas sensatas. Por ejemplo, le decíamos a un señor que tenía una librería, le decía, ¿usted está de acuerdo con peatonalizar la calle? Y el señor decía, oiga, a mí nunca me entró un coche a comprar un libro en la librería. Y esa opinión la transmitíamos a todo el mundo. Y negociábamos con todos los comerciantes y no comerciantes. Luego, curiosamente, a lo mejor al día siguiente de una negociación, de una asamblea de 100 personas, en que todos votaban por peatonalizar, salían al día siguiente 4 opinadores representando a no se sabe quién, diciendo que estaban en contra, cuando la gente que estaba en la asamblea mayoritariamente decía eso, pero representaban al comercio, en teoría, a los vecinos, en teoría. Dice, oiga, mire usted, hay que saber leer lo que quiere la gente y lo que quieren los opinadores que, bueno, a lo mejor resulta que son políticos fracasados o son gente que no representa al sector. Por lo tanto, hay que tomar decisiones valientes una vez que tienes un proyecto. Y luego al final lo va a testar la ciudadanía. Y al cabo de 4 años dirán, oiga, estos señores están haciendo lo que decían que iban a hacer, me gusta o no me gusta, y los mandamos para casa o no los mandamos para casa. Porque claro, es que es así, es que si tenemos que consultar cada cuestión, qué responsabilidad. Yo me presento con un equipo de gente a gobernar una ciudad con unos planteamientos que los expongo en la campaña electoral. Y por lo tanto lo normal es que haga lo que dije que tenía que hacer, si tengo los votos suficientes para hacerlo. Con todo el apoyo del mundo. Hay un chiste que no puedo contarlo ahora, es decir, yo negocio y negocio y negocio y negocio. No, porque si no... Pero antes de perder el conocimiento de tanta negociación, ejecuto. ¿Vale? Porque si me dejo llevar por las opiniones de todo el mundo, es imposible ejecutar nada. No hay forma. Tienes que tomar una decisión política. Y para eso está la política, para cambiar las cosas a mejor, y a veces si te salen mal, pues te mandan para casa. ¿Qué le vamos a hacer? Porque es que si no es imposible. Ese es el riesgo de la política, ¿no? Con la opinión de la mayor parte de la gente posible. Pero claro, hay gente que tiene una opinión personal, otra gente que piensa en el interés general, que no es la gran mayoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
Y hay experiencias en el mundo que nos dicen, y especialistas y técnicos que nos dicen lo que tenemos que hacer para construir ciudades más habitables. Entonces yo no se lo voy a preguntar a Marta, ¿entiendes? Por lo tanto, oiga, utilizo una serie de datos que ya tengo y voy avanzando poco a poco, pero sin pausa, sin prisa, pero sin pausa. Y desde luego ejerciendo tus competencias, porque a veces la gente se escaquea, ¿no? Y pone excusas. Yo llevo 20 años, no digo 20, pero 15, predicando a veces en el desierto por el mundo adelante, ¿sabes? Y todo el mundo pone pegas. No, es que no tenemos aparcamiento, no, es que no tenemos, en fin, el transporte público no funciona muy bien y por lo tanto yo no puedo prohibir. Yo, oiga, mire usted, haga lo que tenga que hacer y ya veremos lo que pasa después. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Perfecto, Esto, si alcalde. todo el mundo hiciese lo que tiene que hacer. Avanzamos entonces un poquito más. Bien, siguiendo con el tema de ciudades sostenibles, una parte de la sostenibilidad en la ciudad es la economía circular. Y dentro de la economía circular, el comercio local. ¿Cómo veis vosotros que es de importante este tema ahora mismo en la sostenibilidad de la ciudad en la crisis que nos encontramos, en la salida de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, en la que hemos cerrado, nos hemos metido en casa y hemos dejado de consumir localmente y de todo tipo? ¿Cómo veis la salida? ¿Habéis decidido o veis que es necesario un apoyo en este sentido a mayores por parte de las ciudades? Al parar, ¿es bueno al repensar promover otra vez el producto local, el producto de proximidad, apoyar más la economía circular? ¿Qué medidas en este sentido habéis tomado o también cuáles pensáis implementar a futuro, si es que pensáis implementar alguna en este sentido? Por supuesto, Belinda, tu opinión desperta también en este sentido de la importancia, ¿no?, de la economía circular en este campo. Gracias. Gorka, le doy el paso. Bueno, sí, a ver, brevemente. Yo creo que se va a dar una doble tendencia, creo, a nivel mundial. Una va a ser que todos los procesos de deslocalización de muchos productos, especialmente sanitarios, se van a volver a los países, ¿no? No vamos a dejar en manos de terceros países la producción de material sanitario tan básico como el que hemos padecido escasez durante estas últimas semanas, ¿no? Por lo tanto, esos procesos de deslocalización que se habían producido antes se van a revertir. Y entonces vamos a ir hacia una desglobalización, donde vamos a apostar más por lo nuestro, por lo de casa, por lo de la cercanía. Y esto tenemos que verlo también como una ventaja, ¿no?, de cara a proyectos como el del comercio local, ¿no?, el del fomento del comercio local. Y luego hay otro aspecto que venía a decir antes, ¿no? En la anterior crisis parecía que eran conceptos antagónicos, el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático o el desarrollo de políticas sostenibles. Ahora no. Ahora yo creo que muchas de las soluciones a esta crisis económica que deviene de la emergencia sanitaria se van a apoyar en la economía circular o se van a apoyar en el desarrollo de políticas verdes, ¿no? Por lo tanto, esto creo que va a favorecer la economía local y, en este caso, el comercio. También está sufriendo el comercio. Me imagino que en Pontevedra pasará lo mismo que pasa en Vitoria. Todas las plataformas online, toda la venta electrónica, pues se está haciendo pupa también a los comercios. En Vitoria el comercio y la hostelería suponen el 12% del PIB, suponen aproximadamente unos 20.000 empleados, pero suponen algo más. Suponen hacer ciudad, entornos agradables, entornos amables, entornos compartidos, ciudades compactas, mixtas, de usos mixtos, es decir, supone algo más que es la propia economía, ¿no? Supone hacer ciudad, por lo tanto hay que potenciarlo. Y creo que esta crisis también puede ser una enorme oportunidad para que apostemos por lo nuestro y apostemos por nuestro comercio local y apostemos por una economía circular y apostemos por un modelo social y económico compatible y respetuoso con nuestro entorno natural. Y ahí también yo creo que el comercio puede salir beneficiado en una situación en la que ya venía de una situación complicada, como digo, por todas las plataformas online que existen actualmente. Belinda, alcalde. Belinda. Bueno, yo subrayo las palabras que ha dicho Gorka, ¿no? O sea, yo creo que también se trata de definir como ciudadanos en qué tipo de ciudad queremos vivir, ¿no? A mí me encanta salir y pasear por mi barrio y que los locales comerciales estén activos. No puedo luego pretender comprarlo todo por internet y que me llegue a la puerta, ¿no? O sea, que en el fondo todos somos parte del problema y parte de la solución. Y hay una especie de
de dinámica extraña, ¿no? Yo vivo ahora mismo aquí en Cambridge, está en Boston, en el centro de Cambridge, hay muchísimos espacio comercial vacío. Cuando digo muchísimo, ¿no? Es verdaderamente deprimente. Entonces hay como una queja social de vaya, qué pena, se están muriendo la ciudad, pero al mismo tiempo todas las casas tienen no sé cuántas cajas que han comprado por internet cada día. Es decir, nosotros somos parte del problema y de la solución. Y en ese sentido también quiero dar una nota optimista, como comentaba Gorka. Yo creo que también hay que entender cuál va a ser el valor añadido que tiene la experiencia de ir a comprar, la experiencia que ese trato social y humano, ¿no? Que no es darle al clic y pasarte más horas en la pantalla eligiendo no sé qué, sino qué valor añadido puede aportar el comercio local en ese sentido para que siga siendo una experiencia que no sea ni comparable a la compra online, que a mí particularmente no me gusta, pero que entiendo que hay mucha gente que, bueno, que está en ello. Entonces, y en ese sentido, creo que se abre un nuevo marco, ¿no? Como digo, aquí en Estados Unidos muchísimas ciudades, en la calle principal están los espacios comerciales abandonados. O sea, hay una tendencia tremenda, ¿no? Igual que ha ido en declive absoluto todo lo que es el centro comercial, todo lo que es las ventas online se han subido, o sea, son diagramas absolutamente opuestos. Entonces se tiene que reformular. El comercio local no tiene que seguir siendo lo que es, tiene que aportar otra, puede ser mucho más innovador, y yo creo que ahí hay espacio para la experimentación de nuevo y para la innovación. Y creo que en España hay mucha gente innovadora y creativa, o sea que seguro que tenemos que aportar nuevas soluciones. A este respecto, yo quiero decir un par de cosas. Una de las críticas que nos hacían al inicio del cambio de modelo, de la transformación de Pontevedra, era que no teníamos centros comerciales. Y había algunos, claro, es que en Vigo hay centros comerciales. Digo, pues yo no quiero centros comerciales, ¿no? Ahora ya los críos están en las calles de Pontevedra, se reúnen por edades, no pasa absolutamente nada. Pero apostamos directamente porque no hay centros comerciales. Y yo no di un solo paso para poner ningún centro comercial, me da igual. Es más, la oposición me dice, oiga, yo siempre digo una vez, que me llamaron una vez los de IKEA, le dije que no me puse al teléfono. No fue exactamente así, pero es que a mí no me interesa IKEA. No me interesa. Me interesa el comercio local. Y apuesto por el comercio local. Por lo tanto, ciudades compactas, ciudades de multiservicios, con espacios no segregados, de convivencia, y ahí es donde funciona el comercio. Eso es lo que más puedo hacer yo en esta crisis como alcalde de Pontevedra, es hacer una ciudad atractiva, un gran centro comercial urbano. Nuestra experiencia es que cuando reformamos una calle de acuerdo con los comerciantes y los vecinos, esa calle revive, ¿no? Eso que me estás hablando de Boston es al contrario, arreglamos una calle, la peatonalizamos, le ponemos una buena iluminación y los comercios empiezan a abrir y empieza a haber comercio además, comercio especializado, comercio de productos de proximidad, de alta calidad, etcétera, etcétera. Bueno, de producto kilómetro cero, es que es todo un proyecto integral, es absolutamente todo. Si yo hago cada vez el centro comercial más grande, no puedo aspirar a tener un comercio local. O sea, es una incongruencia que haya alcaldes o alcaldesas que digan, vamos a apoyar el comercio local, pero vamos a hacer un centro comercial más grande que el que tiene el vecino. Y eso así, ¿eh? Cada vez más grande. Cierran el centro comercial pequeño, cierran el comercio local y abrimos un centro comercial más grande. ¿Y dónde está la gente? En el centro comercial más grande. ¿Y qué hace la gente? ¿Va andando? No, va con el coche y atasca las ciudades. En vez de moverse con su propia energía, moverse y no gastar energía, en fin, de gasolina o gasoil o electricidad, lo que sea, andamos, mejoramos el aparato locomotor, el respiratorio, evitamos la obesidad infantil, nos relacionamos con la gente, conocemos al comerciante, saludamos a los amigos, lo que se llama, porque hay palabras que son palabras, ¿no? Que son, dices, cohesión social. ¿Qué es eso? Pues ¿qué es la cohesión social? O lo que decía Cerdá cuando decía, yo quiero un espacio público que sea que cuando salgo de mi casa me encuentro la continuidad de mi casa con una calidad parecida en el espacio público. Ciudades cohesionadas, ciudades de multiservicios, ciudades compactas y ciudades donde tengamos un comercio de proximidad que no estén segregados los usos. Yo tengo una discusión también con los carriles para arriba, carriles para abajo. Es que en una calle de 11 metros o pones plataforma única o cómo resolvemos el tema. ¿Por dónde pasamos el autobús? ¿Por dónde pasamos el carril bici? ¿Por dónde pasamos en fin, ¿cómo se llama? Estos de los raíles y tal, que está también muy de moda. El tranvía, pero es que el tranvía está ocupando un espacio que solo utiliza el tranvía.
Y eso lo podemos hacer con autobús. Tanta progresía de tranvías, a mí es que me pone mal. Porque el autobús hace lo mismo y no ocupa el espacio que lo puede ocupar otra persona cualquiera. Entonces, claro, es que de repente hacemos un tranvía que vale una millonada, quedamos todos encantados, y al final resulta que la gente pues, o va andando, o va en su coche, o va lo que sea. Entonces, a mí me interesa hablar de estas cosas. Dice, o prohibimos el uso del coche en la ciudad, o no hay ciudades sostenibles. Entonces, si llegamos a esta conclusión, a mí me vale. Pero mientras no prohíbas el uso del coche, y si no prohíbes el uso del coche, te meten el coche en la cama. Te lo meten a narices, o lo prohíbes o te lo meten. Entonces, claro, hay que ser drástico. Efectivamente. Queremos llegar con la puerta pues a la puerta del coche. me gusta decir esto. Y las bicicletas, que están muy bien, tienen que andar, pero en la ciudad, y sobre todo en la ciudad compacta, y donde son tráficos peatonales, tienen que ir a velocidades razonables. No pueden, las personas de edad no pueden andar esquivando bicicleta. Tienen que ir despacio, porque en las ciudades no se puede correr. No se debe correr. Para correr, corremos en autopista, con bicicleta o corremos haciendo triatlón. Además, las ciudades son alcalde, espacios de convivencia. Y esa es la clave del tema. ¿Vale? Lo demás, podemos hablar de teorías, pero si no aplicamos normas claras, al final avanzamos muy poco. Yo lo siento extenderme, pero no soy capaz de cortar. No te preocupes, para eso estoy yo. Ese es mi trabajo. Mira, continuando un poquito, cambiando de tema, un aspecto también relevante de las ciudades sostenibles es la rehabilitación de viviendas, la apuesta por tejados verdes y también, como no, el tema de las placas solares, que es un tema tan demandado, que está ahí, que parece que lo logramos alcanzar, pero es increíble que siendo un país como somos de sol, pues no tengamos un mayor número de placas solares instaladas en nuestros edificios. Es una cuestión que también viene de la legislación, ¿no?, que ha habido hasta el momento, pero ¿cómo ven esto en las ciudades? ¿Cómo ven esta posibilidad de ir ampliando tanto los tejados verdes, las placas solares y también el tema de la rehabilitación? ¿Y cómo ven el tema de la rehabilitación en las viviendas de cara a la salida también de esta crisis? Se está hablando mucho de la construcción y demás, pero quizás el tema de la rehabilitación de viviendas podría ser un ámbito de ejecución de trabajo sostenible para la salida de esta crisis. Belinda, por favor. Sí. Bueno, yo creo que con respecto a la vivienda, pues está claro, ¿no? O sea, en España hay mucha vivienda construida, entonces no sé si es necesario construir mucha más o simplemente mejorar la que ya existe. Y como decía antes y vinculando al tema de los espacios comerciales, es probable que esta crisis deje mucho espacio comercial en desuso, o sea, sin utilización. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer con ese espacio de una manera creativa? ¿Cómo se puede transformar en vivienda o en vivienda productiva o en otro tipo de negocios? Es decir, creo que ahí va a haber un espacio para innovar, porque es posible que el negocio, tal y como lo conocemos, ¿no? O sea, un poco no pensando solo en el corto plazo de cómo vamos a empezar a relacionarnos o usar el espacio público o el espacio comercial los próximos 3 meses, sino que a lo mejor esto va a tener un impacto a más largo plazo, los próximos 3 años o 5 años, porque ya están hablando de que esta no es la crisis, esta es una de las crisis que pueden seguir llegando, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta es cómo va a cambiar los patrones de comportamiento, los patrones de consumo, pero también la posibilidad que abre a que este espacio comercial o estos bajos comerciales, si van a quedar reducidos o van a quedar disponibles para innovar y para pensar en nuevos modelos de habitar, ¿no? Para mí eso es interesante y, repito, lo veo como una oportunidad, no como un problema. Ok. Gorka. Sí, yo creo que, Susana, has trasladado dos temas muy, muy importantes, ¿no?, de cara al futuro. Uno es toda la transición energética. Creo que también desde los ayuntamientos tenemos mucho que aportar para poder ir modificando todo el modelo energético y para poder ir generando sistemas de producción de energía sostenibles. Básicamente lo has dicho tú, especialmente fundamentados en la energía solar, ¿no? Creo que si sumamos toda la superficie que tenemos en los tejados de nuestras viviendas, siempre hay que ver cuáles están bien orientados y cuáles no, seguro que hay un margen que no es utilizable, pero mucho de ese pues puede ser un fantástico huerto solar sin consumir 1 metro cuadrado, porque ya está consumido, ¿no?, y ya lo tenemos utilizado. Por lo tanto, aquí desde Vitoria-Gasteiz, uno de los retos que tenemos también en este mandato es ir hacia esa transición energética
y basada también en la energía solar. De hecho, por ejemplo, tenemos un proyecto que empezamos a trabajar, pero que con esto del virus pues se ha quedado como que hace años que veníamos con ello y lo tenemos como olvidado, pero tan solo era hace 2 meses. Veníamos a trabajar como parte del vertedero antiguo de Gardelegui en Vitoria-Gasteiz, que ya está colmatado y que por lo tanto ya está completamente utilizado. ¿Cómo podemos utilizarlo como un nuevo huerto solar que permita también bueno, pues destinar ese espacio a la creación de energía? Bueno, este tema, las comunidades energéticas, también estábamos trabajando y seguiremos trabajando. Creo que es muy importante, creo que has puesto encima de la mesa un asunto básico para el futuro próximo de nuestras ciudades. Y otro clave es el que comentabas de la rehabilitación de vivienda. Es que es fundamental, ¿no? En Vitoria Rehabilitación tenemos... energética, entendía, me explicaba, no sé si me explico. Rehabilitación, por supuesto, pero tirando a la rehabilitación energética. Rehabilitación de vivienda en clave de eficiencia energética. Exacto. Y tenemos muy claro que no hay que consumir un metro cuadrado más de suelo. En ciudades como Vitoria-Gasteiz, en todo caso, lo que tenemos que ir hacia la rehabilitación y regeneración de espacios públicos y de vivienda en clave de eficiencia energética. Y nosotros tenemos un proyecto en Vitoria que está en marcha, en un barrio concreto, un barrio que surgió al albur de los procesos de industrialización de los años 60 del pasado siglo y que, por lo tanto, son viviendas, bueno, pues que desde un punto de vista de eficiencia energética pues tienen muchas carencias y muchas deficiencias, y lo que estamos haciendo es trabajar en un proyecto Smart City con otras ciudades europeas para potenciar la rehabilitación de estas viviendas en esa clave, en clave de eficiencia energética y en clave de accesibilidad. Ya hay algunas viviendas que han colmatado el proceso, bloques de viviendas en Vitoria. Bueno, afecta como unas 350 viviendas y ya hay algunos bloques de viviendas que ya han sido rehabilitadas y hoy mismo están consumiendo la mitad de energía que hace año y medio. Hoy es ya la mitad de energía, la mitad de consumo. Tienen la mitad de frío en invierno y la mitad de calor en verano. Y esta es una clave. Efectivamente. Estamos al norte, es cierto, Vitoria, pero no podemos olvidarnos de que tan importante es la climatización en invierno como en verano, cada vez más, ¿no? Debido al cambio climático, al aumento medio de temperaturas, no solo nos debe preocupar el frío a los del norte, ya nos debe empezar a No, sino el preocupar calor también también. No, Victoria el tiene, calor. no digamos temperaturas muy extremas, no es así, pero tiene, vamos, bastante margen, Sí. ¿no? En invierno son inviernos fríos y veranos hay días que hace mucho calor, ¿eh? Sí, sí, bueno, efectivamente. Pasa que muchas veces se piensa que los del norte que no tenemos muchas oscilaciones, pero Ourense, por ejemplo, también tiene bastante calor en verano. Alcalde Pontevedra, Lores. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron anteriormente. Hay que apostar por la rehabilitación, por el aislamiento, buen aislamiento de la vivienda y rehabilitar las viviendas existentes. Indiscutiblemente, bueno, sí que podemos crecer, todavía podemos crecer y tenemos previsión de crecer algo, pero lo que está claro es que si rehabilitamos vivienda y mejoramos la habitabilidad y volvemos a que la gente viva otra vez en el centro histórico, etcétera, eso también favorece obviamente el comercio en bajo y todo eso, ¿no? Respecto a la cuestión esta de energías alternativas, bueno, es cierto que hasta hay poco tiempo no era rentable meterte con una guerrilla de ese estilo, porque era carísima las placas fotovoltaicas, era carísima el almacenamiento de electricidad y por lo tanto el que se metiera hace 10 años debió salir escaldado directamente, ¿no? Y ahora sí que bajó mucho el precio y mezclando la fotovoltaica con la geotérmica se van a poder... Nosotros no era una prioridad que teníamos hasta ahora, a partir de ahora sí será una prioridad, ir avanzando en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero antes creímos que era más importante el tema de los residuos sólidos urbanos o el tema de la rehabilitación, de la potenciación, de la recuperación del espacio público. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Eso también Es verdad, poco a poco. Belinda, sabemos que tú eres una gran experta en tema de recuperación, de eficiencia energética, rehabilitación. ¿Qué consejos o qué cuestiones te apetecería sumar a esta cuestión de rehabilitación energética de viviendas? Bueno, como decía antes, yo creo que no solo se trata de generar la infraestructura y las mejores técnicas a nivel de edificio, de arquitectura, de urbanismo, sino también la cultura que tiene que ver con el comportamiento y el uso y el comportamiento del edificio y el comportamiento de las personas que lo utilizan, ¿no? Y en ese sentido, repito, me gusta hablar de que la sostenibilidad, lo más sostenible que hay es la educación, a todos los niveles, a nivel básico, a nivel
ciudadano, a nivel sociedad, a nivel conjunto, a nivel político, a nivel... Entonces, la pregunta es cómo se mejora el rendimiento energético de un edificio y cómo además haces partícipes a los usuarios de ese edificio para entender verdaderamente cómo está funcionando y cómo hacerlo, cómo optimizarlo. Y creo que esa componente es fundamental, porque en muchas ocasiones, cuando se habla de la arquitectura, entre comillas, inteligente, da como miedo, ¿no? Porque la arquitectura no tiene que ser inteligente, la arquitectura tiene que ser inteligente, pero los ciudadanos sobre todo tenemos que ser inteligentes. Y en ese sentido es una responsabilidad, no es solo algo que te viene dado, sino algo de lo que nosotros somos parte. Y me parece que eso es igual de importante, ¿no? Que tiene que ver con el manual de funcionamiento de un edificio, con la formación al respecto, ¿no? Repito, a todos los niveles. Vale, gracias, Belinda. Bien, hablamos de rehabilitación en cuanto a eficiencia energética, preparándonos tanto para el invierno como para el verano, pero sí hay un tema que está, cada vez lo vemos con llegada a periodos estivales, ya primaverales. Vamos a tener la primera ola, digamos, temperaturas medias inusuales, para hablar correctamente, ya este fin de semana. Tenemos una pregunta en el chat que, claro, cada vez vamos a tener más olas de calor, ¿no? Y sabemos que la parte importante que juega todo nuestro entorno verde, todo el ecosistema que rodea a las ciudades. Pregunta si se tienen pensado en las ciudades unir esos espacios verdes con los parques de las ciudades y con los sistemas, o sea, unir los parques con los ecosistemas. Y si también en vuestras ciudades tenéis proyectos de alimentación de kilómetro cero. ¿Queréis contar? Gorka, primero. Sí, bueno, es muy también interesante lo que apuntas, ¿no? Es cierto que las infraestructuras verdes, además de ser sumideros de CO2, sirven también para, bueno, controlar el incremento de la temperatura, ¿no? En también los espacios urbanos, y que cuanto más zonas verdes tengamos, y pues también vamos a poder controlar mejor los incrementos de temperatura en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, creo que es un aspecto muy importante. Lo decía al principio también de mi exposición, una de las cosas que fue destacada en Vitoria para ser reconocida a nivel europeo y a nivel mundial ha sido, pues, el número de zonas verdes y los metros cuadrados de zona verde por habitante, ¿no? Entonces, este es un aspecto clave, ¿no? Y con respecto a la otra cuestión, ¿cuál era, Susana? Que ahora mismo... La alimentación, la alimentación, correcto. Pero y tenéis, la idea es en el espacio exterior de lo que rodea, ese cinturón verde que rodea las ciudades, el promover proyectos de alimentación de kilómetro cero. Bueno, pues por ejemplo, con la realización, se me ocurre a mí, de huertos urbanos, es decir, que esas parcelas de terreno que a lo mejor pueden ser cultivables, pues de alguna manera promoverlas, ¿no? De esa manera. Sí, sin duda. Bueno, también decía, ¿no?, que de los 270 kilómetros cuadrados de superficie de municipio, pues un tercio es aproximadamente de zona agrícola en un espacio rural. Vitoria cuenta con un plan agroalimentario, ¿no?, sostenible, de cara a potenciar la política slow food, la política de kilómetro cero, el también colaborar de forma estrecha con los propios productores locales. Tenemos también huertos urbanos que se ponen a disposición de la ciudadanía, más como ocio que otra cosa, pero también tenemos otros huertos, un proyecto llamado Proyecto Basaldea, que es para que vitorianos o vitorianas puedan también cultivar en su propio huerto, en su propia huerta, productos que luego pongan en el mercado y lo que es en la plaza de abastos o en los mercados locales, ¿no? Creo que también esto es algo que tenemos que ir trabajando. Es importante que vayamos siendo, en la medida en que podamos, autosuficientes desde un punto de vista alimentario, y por lo tanto, en Vitoria tenemos muy en cuenta eso con los productores locales y con el desarrollo de planes como el que estaba citando ahora mismo. Alcalde de Pontevedra. Bueno, me parece fundamental, ¿no? Para que se entienda. Nosotros tenemos una ciudad que tiene, vamos a poner, 5, 6, 7 kilómetros cuadrados de ciudad, y tenemos 115 kilómetros de rural, de núcleos rurales que son del orden de 200, 300, incluso más de 300, aunque no son legales. Casi todo el mundo tiene su casa en la aldea, aunque no sea del municipio de Pontevedra, y aparte de eso, pues también huertos urbanos dentro de la ciudad. Quiero decir que desde el año 2006, que hubo unos incendios forestales bestiales en la ciudad, la gente entendió perfectamente, porque tenemos del orden de 7.000 a 8.000 hectáreas de bosque, mayoritariamente destinado a eucaliptos, una eucaliptización bestial con una celulosa que tenemos aquí y que queremos que se vaya un poco más lejos, por lo menos.
ardieron casi 5.000 hectáreas, 4.000, 5.000 hectáreas. Y a partir de ahí la gente se dio cuenta que teníamos que actuar en la protección de todos los bosques periurbanos, ¿no? Hicimos un proyecto, Montevivo se llamaba, íbamos a plantar 1 millón de árboles autóctonos, al final nos quedamos en 400 porque vino la crisis del 2008 y 2009. Ahora estamos apostando más por grandes parques forestales, estamos haciendo 2, uno de 70 hectáreas y otro de 250 hectáreas, periurbanos, porque creemos que, en fin, la calidad del aire de la ciudad tiene que ver mucho también con la calidad de nuestras zonas forestales periurbanas, ¿no? Por lo tanto, casi todo el mundo que vive en el rural, que son sobre 20.000 personas, tienen su propia huerta urbana, y luego tenemos también huertos urbanos, y creemos que hay que ir a potenciar esta economía de proximidad, ¿no? Primero porque es de mucha calidad, y segundo porque también genera actividad económica y empleo, ¿no? Aunque sea pequeño. Efectivamente. Belinda, en este sentido, ¿cómo ves tú el tema de todo esto, de que los anillos verdes se introduzcan en las ciudades, cómo eso puede potenciar la reducción de temperaturas en las olas de calor y que las ciudades promuevan la alimentación de kilómetro cero, facilitando, ¿no?, a las personas que quieren cultivar o personas que se quieren dedicar a eso también, que puede ser en las ciudades, sin necesidad de una gran movilidad? Sí, a ver, con respecto a las infraestructuras verdes, está claro que el espacio verde no solo no tiene una componente solo social y de ocio, sino que tiene una componente de regulador de temperatura y de regulador de humedad. Es decir, está mejorando la calidad del aire y la calidad ambiental, ¿no? Entonces son absolutamente necesarios, especialmente en un espacio como España, que lo que tiene es un riesgo de desertificación en los próximos años, en cualquier caso, ¿no? Entonces, todo lo que sea capturar el agua y retenerla, pues nos garantiza que vamos a tener una mejor calidad ambiental, ¿no? Con respecto al tema de la producción, yo creo que este tema del COVID y la crisis actual nos pone un poco en cuestión el modelo de consumo que tenemos, como hemos dicho numerosas veces, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en el cual uno va al supermercado y tienes de todo, traído de cualquier parte del mundo en cualquier estación del año, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con cómo vivían nuestros abuelos, por ejemplo, que tenía que ver con la estacionalidad, ¿no? Comías naranjas en invierno, comías fresas en su época, ¿no? Y ahora mismo tenemos todo, da igual que venga de Chile, que de China, etcétera. Entonces, este modelo puede ser, o sea, esta crisis puede hacer que se replantee este modelo de consumo, ¿no? A lo mejor no tenemos que tener de todo en todo momento del año, sino solo lo que tiene sentido. Y en ese sentido, repito, no se trata solo de políticas que vengan por parte de los alcaldes o del gobierno, sino que son opciones personales que estamos haciendo como individuos cada día. Si seguimos queriendo comer kiwi en toda época del año, cuando a lo mejor no hay producción del local de kiwi, pues claro, estamos modelando el mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que todos tenemos una responsabilidad. Lo cual significa que para poder tomar las decisiones adecuadas hay que tener información, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender estos procesos, hay que entender el impacto que tiene que yo quiera comer, por un ejemplo, un kiwi cada día, qué impacto tiene eso en transporte, en CO2, en economía o en destrucción de economía local o en la promoción de modelos económicos que no tienen sentido. Y creo que a veces falta ese conocimiento. Hablo a nivel de consumidor, a nivel de ciudadano, es decir, yo voy al supermercado y simplemente todo está disponible para mí en todo momento. Habría que entender, habría que hacer a la gente más partícipe en esta toma de decisiones y que sepamos que todos estamos definiendo el planeta y la ciudad en la que queremos vivir cada día, con lo que consumimos, con lo que no consumimos, con los residuos que generamos o con los que dejamos de generar, ¿no? Y en ese sentido, repito, es que es fundamental esta componente educativa o divulgativa, ¿no? El de entender, el transparentar, evidenciar procesos que a veces son demasiado oscuros. Sí, sí, demasiado opacos. Efectivamente, y demasiado costosos. De hecho, en nuestra anterior webinar del pasado jueves hablamos de la necesidad de a los productos de ponerles un precio en su emisión de CO2. Es decir, podemos comprar unos tomates que son de Bruselas, de Bélgica, pero tenemos unos tomates producidos en España que han tenido mucho menos coste de emisiones, y eso al final se sacó de conclusión en la pasada webinar, que era muy importante ponerle un precio a eso para que seamos conscientes del coste, o sea, que el que contamina paga de alguna manera, ¿no? Y así, pues es una manera también de educación, aparte de las que ya tenemos. Nos hacen una pregunta en el chat que directamente para los alcaldes, que dicen cómo estáis integrando los objetivos de desarrollo sostenible en vuestras políticas. ¿Lleváis unos marcadores claros? ¿Es algo que vais a implementar paso a paso?
¿A qué nivel estáis en este momento en ese sentido? Gorka, por favor. Sí, bueno, es cierto que también es interesante esta pregunta porque los ODS forman parte de la estrategia, yo creo que de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía, ¿no? De cara a abordar espacios más sostenibles, más habitables. En Vitoria-Gasteiz, bueno, hemos tenido la suerte también de haber sido reconocidos como una de las ciudades del Estado con un mayor grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, aunque tenemos mucho camino por hacer, pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que hemos sido muy bien valorados y que hemos sido una de las ciudades del Estado con mayor grado de cumplimiento de los ODS. Nosotros lo tenemos incorporado en dos aspectos. Uno es en la propia agenda o plan de gobierno, le llamamos la agenda vitoriana, la agenda de Vitoria-Gasteiz, y ahí vienen, digamos, todo lo que es el programa de gobierno de los próximos 4 años. Bueno, pues cada una de estas acciones también bueno, está directamente relacionado con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, de tal manera pues, que tengamos una cierta coherencia entre lo que hacemos y el desarrollo de toda la agenda ODS. Y también en materia presupuestaria se analiza también en base a los ODS, ¿no? Teniendo en cuenta un poquito cuál es la estructura presupuestaria. Bueno, es algo que tenemos presente, es algo en el que se ha ido avanzando mucho gracias a los últimos años y que todavía pues, tenemos mucho camino por recorrer. Gracias, Gorka. Lores. De los objetivos de la Agenda 2030, bueno, hay una parte que tiene que ver con el tratamiento y el abastecimiento de agua, que es un proyecto que llevamos muchos años trabajando en él y tenemos unos datos que creemos que humildemente que son espectaculares. Estamos reduciendo el consumo de energía para el bombeo del río porcentajes altísimos. Tenemos unas pérdidas que en este momento andan sobre el 3,6% del agua que depuramos y que no acaba en el grifo y por lo tanto se le cobra al consumidor. Es un porcentaje altísimo. En la reducción de tráficos y de emisiones por el tráfico, los datos son de un 67%. Ahora mismo están en el 90 y pico por ciento, pero eso está en todas las ciudades, ¿no? Ahora, afortunadamente, eso también es positivo en la medida que los ciudadanos perciben que la calidad del aire mejora y, por lo tanto, en Madrid ya pueden ver la sierra desde la Gran Vía o desde no sé, yo no conozco demasiado Madrid, pero que cambió totalmente esa boina de contaminación. Aquí tenemos una reducción diaria del 67%, o sea que los 365 días del año, excepto 2 o 3 días que tenemos algo de partículas de una fábrica de celulosas, el resto son compatibles con los datos de la Organización Mundial de la Salud, no de la Comunidad Europea. Por lo tanto, bien, estamos trabajando muy seriamente en el tema del reciclaje y especialmente en el compostaje de los residuos sólidos urbanos en la fracción orgánica. Creemos que en el 2021, finales del 21, primeros del 22, podemos cumplir las directrices europeas en ese sentido. Tenemos 3 formas de trabajar, una el compostaje individual en las 8.000 viviendas unifamiliares que tenemos compostaje comunitario en barrios y estamos ahora redimensionando una planta de compostaje para todo el resto de la zona urbana. Respecto al tema de las energías alternativas, ya dije que es una asignatura pendiente de nuestro gobierno y vamos a trabajar seriamente en el futuro con ellas. Muchas gracias. Bien, vamos allá. Tengo ahí dudas de si me parece muy buena la aportación de Belinda del tema de que al final todo esto es una cuestión también mucho de iniciativa personal, de nuestra clave como consumidores, ¿no? Pero también la educación y el tener una ciudad que nos permita consumir correctamente y que nos dé facilidades también va a hacer que nosotros también lo hagamos, ¿no? Bien, ya nos queda muy poquito tiempo, tenemos que ir cerrando, pero antes sí que me gustaría preguntar cómo veis, qué papel veis que pueden o qué oportunidades nuevas pueden dar en una ciudad sostenible las nuevas tecnologías. Es decir, están aquí, las estamos usando cada vez más y mejor, como se ha visto también en este confinamiento, hemos visto que hemos aprendido mucho también, ¿no?
¿qué beneficios pueden darnos a las ciudades? O si la estáis implementando, ¿cómo pueden ser? Me gustaría que empezara Belinda contando un poco cómo ve ella este tema de las nuevas tecnologías en las ciudades y qué puede aportar. Ya sería la última pregunta para ir cerrando ya. Bueno, yo creo que es evidente que hay numerosos ejemplos en los cuales se demuestra que las nuevas tecnologías, para empezar, permiten visibilizar datos, hacer más transparentes ciertos procesos, compartir información y compartir recursos, ¿no? Bueno, la información en sí misma es un recurso, pero además compartir recursos. Entonces, en ese sentido, como cualquier herramienta, se pueden utilizar de una manera perversa o de una manera positiva. Y, por supuesto, yo tengo la confianza en que tiene que ser positiva. Pero sin lugar a duda nos permite, como digo, monitorizar, compartir información, etcétera. Como decía antes, es necesario que la sociedad esté más concienciada, más sensibilizada, tenga acceso a la información y tenga capacidad de decisión en base a ese acceso a la información. Y como digo, luego ya en términos de aplicaciones concretas, hay numerosas a lo largo del planeta que permiten que efectivamente la gente pueda conectar entre sí misma para compartir cosas muy específicas. Entonces, en ese sentido, en teoría, la tecnología nos debería hacer una sociedad más eficiente. No se trabaja a ciegas, se trabaja con una mayor transparencia y mayor acceso a los datos, ¿no? Que son fundamentales. Por supuesto, me estoy basando en un futuro muy optimista. Ya sé que pueden ir las cosas de muchas maneras, pero creo que tiene que ser así. O sea, pero también me gustaría hacer énfasis en una cosa. Detrás de la tecnología hay personas, ¿no? Entonces, en el fondo, no es que yo tenga una fe ciega en la tecnología. Tengo fe ciega en que las personas podemos hacer un buen uso de la tecnología para hacer una sociedad más eficiente en todos los sentidos. Gracias, Linda. Gorka, tenéis que ser breves porque ya nos queda poquito. Quería que hicierais un recopilatorio final antes de cerrar. Comparto la reflexión de Belinda. Yo diría que si esta pandemia que hemos sufrido la hubiésemos sufrido hace 20 años, pues habría sido muy diferente y todavía mucho más complicada. Y gracias a la tecnología hemos podido mantener muchas de las relaciones, del trabajo y poder conocer ese gemelo digital en cada uno de nuestros procesos vitales a través de la tecnología y ha permitido pues, hacer más llevadero este distanciamiento social que hemos tenido, ¿no? O sea, este creo que es un aspecto fundamental, aparte de toda la información que nos aporta para facilitar los diagnósticos, etcétera. Y luego es un elemento clave no solo para el desarrollo del teletrabajo en un futuro, sino también para otros aspectos, ¿no? Decía al principio, apostamos mucho por la industria en Vitoria-Gasteiz, porque el futuro de Vitoria y de nuestra ciudad depende mucho del futuro de la industria. Y la industria 4.0 es una industria que también se sustenta mucho en la tecnología. Y esto creo que es un elemento clave. Por lo tanto, no solo los comportamientos sociales, las relaciones sociales, la organización laboral, sino que nuestros sectores económicos sean mucho más productivos, se va a depender mucho del grado de desarrollo tecnológico por el que apostemos. Y Gorka, la industria inteligente, la industria moderna es una industria que pretende ser sostenible y que pretende adaptarse a la transición energética, sin duda, ¿verdad? Ahí me refería con la industria 4.0, me hablaba de ese tipo de industria, efectivamente. Efectivo. Gracias, Gorka. Lores, brevísimamente, que quiero que os dé tiempo a hacer un breve resumen. Aún tenemos que hacer un resumen del resumen. Un resumen del resumen. No sé, todos aspiramos a ser una ciudad 4.0. Nosotros en Pontevedra aspiramos a eso, aspiramos a ser una ciudad creativa, donde las nuevas tecnologías tienen un peso absolutamente fundamental. Y en estos días, con la pandemia y con el estado de alarma, bueno, pues el tener avanzado mucho en la administración electrónica nos está ayudando para que, por ejemplo, dos quintos de los funcionarios están trabajando en casa con teletrabajo. Es decir, que es muchísimo, ¿no? Porque tenemos plataformas que nos permiten hacer todo eso. Y en el futuro, pues haremos más relación con los ciudadanos, aparte de mejorar la conexión, la agilidad de la administración con el ciudadano, pues con videoconferencias, se van a quedar ya en el futuro a partir de esta crisis, ¿no? Bien, por lo tanto, las nuevas tecnologías, hablaba Belinda a mí no me gusta el término de Smart City, ¿sabes? Yo creo que hay ciudadanos inteligentes que viven en ciudades, pero las ciudades no son inteligentes, ¿no? Entonces, a mí eso de las ciudades inteligentes, hay gente que basa todo en la nueva tecnología. Yo voy a hacer una ciudad inteligente porque voy a hacer unas apps, unas cosas. Alcalde, nos quedan 2 minutos.
Ya porque acabo. al cuarto tenemos que cerrar la conexión. Me da mucha pena tenerle Y a partir de ahí aplicamos las nuevas tecnologías. Gracias. Me gustaría un resumen de 15 segundos de cada uno de cómo ven esto y demás, un resumencillo muy, muy pequeño. Belinda. Nada. Para mí la sostenibilidad tiene que ver con la educación. No podemos hablar de sostenibilidad sin concienciación y educación. Y espero que al final esta crisis, que tiene millones de cosas negativas, tenga una cosa positiva, que sea revisión de nuestra escala de valores. Nada más. Que tiene que ver Gracias, con Belinda. el planeta. Un placer tenerte. Gracias. Gorka. Bueno, destacar el papel de las ciudades en el planeta. Cada vez vamos a ser más importantes, más decisivas, y que es muy importante que conformemos ciudades sostenibles, ciudades que protejan nuestro entorno natural, ciudades amables, para que tengamos un planeta mejor. Alcalde, rápidamente. Pues, yo creo que todo tiene que ver con la medida de las personas, ¿no? Y las personas vivimos en un planeta, hay que respetar el medio natural, el medio ambiente de las ciudades, mucho más importante porque vivimos mucha más gente, no agredir para nada la naturaleza, porque esas agresiones traen consecuencias imprevisibles. Yo no sé, pero tiene muchísimo que ver con la agresión a la naturaleza, las crisis que estamos. Efectivamente. Son las 6:15, tenemos que dejarlo por hoy. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que sin duda ha sido un diálogo que ha aportado muchísimo, que ha aportado muchos puntos claves. Recordar que el próximo jueves, 7 de mayo, a las 5 de la tarde, tendremos otro diálogo basado en el impulso a las energías renovables y la potenciación del autoconsumo. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a la organización. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao, chao. Vale, perfecto, Susana, enhorabuena. David, yo creo que ya dejamos de grabar, si te parece. Sí.